Hola, sean bienvenidos a Wonder Woman Services. Mi nombre es Fernanda y en el video de hoy estaremos hablando un poco sobre cómo hacerse autónomo aquí en el Reino Unido. Este martes he hablado cómo hacerse autónomo, pero en portugués, y el video es súper extenso. Me he dado cuenta que hay muchísima información, entonces hay que reducirlo y hablarlo poco a poco. Entonces, para no cometer el mismo error en relación al video aquí, o sea, a lo que voy a hablar aquí en español, voy a reducirlo a un tema y las próximas 2 semanas voy a hablar sobre los otros dos temas. ¿Por qué? Porque en el Reino Unido te puedes hacer autónomo de 3 formas distintas. Te puedes hacer autónomo trabajando por cuenta propia, pero así que tengas una empresa registrada, sino que sencillamente registras tu... Oye, ¿y esto? ¿Qué le pasa? Se me fue la luz. Perfecto. Estaba yo quejándome que no sé, por alguna razón me fallan los aparatos cuando estoy haciendo estos videos. Y bueno, nada, se me fue. No sé qué le pasa a este. Lo voy a desconectar y lo vuelvo a conectar. No conecta. Bueno, lo tendremos que hacer así. Bueno, yo decía que aquí en el Reino Unido tienes 3 formas de hacerte autónomo. Puedes hacerte autónomo sin tener una empresa registrada, pero estás declarando lo que estás trabajando. Porque hay empresas aquí, por ejemplo, la construcción o, por ejemplo, algunas empresas de limpieza o alguna gente te contrata, perdona, alguna gente que tiene empresa de limpieza te contrata como te emplea, pero no te da un contrato porque ellos mismos no quieren declararte como trabajador para que no paguen ciertos impuestos. Entonces tienes que declararte tú mismo. O sea, en ese sentido, tú no tienes una empresa, pero tú eres la empresa. O sea, tú mismo estás declarando tus impuestos, los estás pagando mediante tu número de seguridad social, el National Insurance Number, pero no tienes una empresa. Eres autónomo porque estás pagando tus impuestos. El gobierno sabe que estás trabajando, pero no estás empleado con contrato por una empresa. Estás declarando tú las horas que haces y estás sobre esas horas pagando impuestos. Esa es una forma de hacerse autónoma aquí en Londres. Es muy sencilla. Puedes hacer eso cuando limpias la casa a la gente, por ejemplo. Puedes hacer eso cuando trabajas como en la construcción, porque las empresas de construcción no hacen contrato, pero tienen como subcontractados. Ellos tienen un contrato con las empresas mayores, grandes, y luego te hacen un subcontracto y tú tienes que declarar las horas que estás haciendo y pagar tus impuestos por cuenta propia. Las personas que trabajan, por ejemplo, como influencers, yo creo que también sí tienen que declarar lo que están haciendo, vendiendo online, eso como por ejemplo como autónomo. Tampoco es que tengan un contrato físico, ¿no? Pero que tienen, que tienen un dinero que entra en su cuenta cada mes y tienen que declarar ese dinero y por eso les llaman como autónomos. Voy a intentar que este video sea corto, porque el que he hecho yo el martes era súper extenso, como yo decía, tenía muchísima información súper extenso, entonces yo creo que la gente pues se perderá un poco por allí. Voy a hacer esto en español y lo voy a hacer también en portugués hoy sobre cómo hacerse autónomo pero sin la empresa. Hay 3 formas: hacerte autónomo sin tener una empresa, simplemente pagando, o sea, declarando las horas que haces y pagando impuestos sobre esas horas. Puedes hacerte autónomo teniendo una empresa limitada aquí en el Reino Unido, la tienes que registrar. Hablaremos sobre eso en otro video. Y puedes hacerte autónomo con una parcería, tener una parcería con otra persona. Entonces, ¿qué es lo que necesitas para empezar una empresa? Por ejemplo, tienes que decidir el tipo de negocio que quieres hacer, ¿vale? Dónde hacerlo y cómo lo vas a hacer. Esa es la forma como vas a decidir hacerte autónomo, porque te van a preguntar esas cuestiones cuando vayas a registrarte como una persona autónoma aquí en el Reino Unido. La mayoría de las empresas se registran como un único comerciante. Eso sería como un autónomo, que es lo que estoy diciendo, intentando decir hace muchísimo, un comerciante único.
y otras empresas se registran como una sociedad limitada o como una parcería. Es más fácil registrarse como una persona o una empresa como un comerciante único, pero la responsabilidad personal sobre la empresa, las deudas y todo lo que tenga que ver con la contabilidad, o sea, solamente la tienes tú. No hay una otra persona, no hay una empresa que te cubra, que te respalde caso pase alguna cosa. La responsabilidad es solamente tuya, ¿vale? Si quieres formar, bueno, no voy a hablar de la empresa limitada, la voy a hablar en otro momento. Así que voy a pasar adelante. Tengo aquí mis notitas porque no quiero hablar lo que no sé. Yo todos los saco del website del gobierno aquí en el Reino Unido que se llama gov.uk. Vale. Aquí iba a decir yo. Hacemos porque no queremos hablar sobre las demás formas de ser autónomo. Vamos a hablar sencillamente cómo ser autónomo como comerciante único. Vale, en esa categoría también se encuentran las personas que, por ejemplo, venden mercaderías online. Y para las personas que están eh, exportando o importando aquí en el Reino Unido, tenemos que hacer un otro video, porque ahora con la salida del Reino Unido de la Unión Europea, el tema es un poco distinto también. Voy a hacer un video una otra semana sobre eso. No quiero extenderme, como he dicho antes. Vamos a pasar lo que es lo que quiero hablar específicamente. Vale, entonces, ¿dónde vamos nosotros? Allá, allá, allá. Muchísima información. Estoy en el website del gobierno y tiene muchísima información sobre todo eso que estoy diciendo ahora, pero no nos conviene porque es mucha información, no hay necesidad. Vale, lo primero que necesitas hacer cuando te quieres hacer autónomo es decidir dónde vas a trabajar. ¿Por qué? Porque tienes que averiguar las responsabilidades que te tocan como autónomo con el gobierno o con la junta donde estás, donde esté inserido tu business, tu negocio o tu empresa en ese caso. Porque tú no te registras como una empresa limitada, pero tú, la persona, eres una empresa para ellos. Vale, entonces lo que decía yo, puede ser que si por ejemplo trabajas desde casa, imagínate que tú, yo por ejemplo, yo tengo una empresa limitada, ¿vale? La Wonder Woman es una empresa limitada, está registrada con la casa de empresas aquí, de las compañías aquí en el Reino Unido, pero yo como persona soy un agente del gobierno, trabajo con ellos, con la inmigración, con la contabilidad y todas esas cosas. Yo soy a la vez autónoma y a la vez empleada por mi propia empresa, pero soy autónoma porque tengo que declarar las horas que hago o declarar todo lo que entra en mi empresa para el gobierno. Vale, pero no voy a explicar mucho sobre eso porque se pone como un poco confuso. Cuando hablemos de la empresa limitada la semana que viene, voy a especificar lo que quiero decir. Vale. Como yo decía, si trabajas desde casa, yo trabajo desde casa, tienes que pedir permisión, ¿vale? Para trabajar en casa. Depende de lo que tú hagas. Por ejemplo, si la gente tiene que venir a tu casa, fijamente que necesitarás también un seguro para cubrir por cuestiones de seguridad y de higiene. Por ejemplo, yo no trabajo dentro de casa, trabajo desde casa en el sentido que hago todo lo que necesito por internet aquí, pero si tengo que encontrarme con los clientes no lo hago en casa. Entonces yo no tengo un seguro separado para mi negocio en relación donde yo trabajo, ¿vale? Porque yo no recibo los clientes en mi piso, porque el piso no es mío, es rentado, ¿vale? Las permisiones que puedes necesitar si trabajas desde casa. Puedes necesitar la permisión del dueño de la casa, obviamente si estás alquilando la casa vas a necesitar de eso. Y si estás planeando alquilarte un sitio específico para hacer tu trabajo, donde vayas a recibir tus clientes, entonces te conviene
saber si vas a necesitar hacer alteraciones a ese espacio para recibir la gente. Entonces necesitas permisiones no solo de la persona que te está alquilando el espacio, pero también de la junta de freguesía, porque hay ciertas construcciones o alteraciones que no se pueden hacer a ciertos tipos de edificios. Eso es muy importante. El seguro puede ser que lo necesites, como yo mencionaba antes, porque el seguro residencial normalmente no cubren los negocios, no cubren una empresa, por ejemplo. Y ¿qué más? Eso, vale. Y luego, en relación a las franquías fiscales, ¿vale? Puede ser que tú incluyas los costos de la empresa en la declaración de la autoavaliación, que es lo que se hace al final del año aquí en Londres, los que hacen los autónomos. Puede ser que puedas incluir lo que tú gastas de luz, del agua, del gas, recibiendo clientes en tu piso o en un piso alquilado, pues es que lo puedes incluir en tu declaración de impuestos y renta allí. Pero depende de qué tipo de edificios donde estás y del contrato que tengas con el dueño de la casa. Eso lo tendrás que ver con el dueño de la casa. Y luego tienes que saber también que hay impuestos y tasas que te ponen en tu negocio dependiendo del tipo de edificio, del tipo de piso donde estás recibiendo los clientes. Vamos a hablar de eso con más detalles después. Vale. Como autónomo, vamos a ver qué es lo que... No voy a cubrir la empresa limitada. O tampoco voy a cubrir qué es lo que necesitas hacer en caso tengas un espacio físico donde recibes los clientes, porque es muy extenso, pero podemos incluirlo cuando hagamos la empresa limitada. De momento vamos a hablar solo de personas que asumen la responsabilidad de ser autónomo porque por alguna razón no tienen un contrato, pero deciden, por ejemplo, declarar las horas que hacen. Las niñeras, por ejemplo, aquí en Londres pasa mucho eso con ellas. Ellas tienen que declarar que las horas que hacen por sí mismas voluntariamente y pagar las tasas voluntarias del número de contribuyentes. Y lo mismo con la gente que limpia la casa a las otras personas, la casa de los demás. No tienen un contrato, porque esa gente no quiere hacerte un contrato por alguna razón, lo que sea. Entonces declaran sus horas de esa forma, ¿vale? Eso es una persona autónoma igual. Vale. Vale. Esto creo que se refiere a quien tenga una empresa. Estamos hablando de quien está trabajando por sí mismo. Si tú empiezas a trabajar por cuenta propia, si eres... y serás clasificado automáticamente como un profesional único de una empresa, un autónomo, ¿vale? Que es lo que hemos estado diciendo hasta ahora. Eso significa que tú trabajas por tu cuenta propia, aunque tú no informes al gobierno aquí en Londres, aunque tú no les informes, igual eres un autónomo. ¿Por qué lo digo? Porque aunque tú no le informes, hay gente que trabaja por cuenta propia, pero no llega a cobrar 1000 al año. O sea, a lo mejor trabaja esporádicamente, de vez en cuando, por cuenta propia y le dan un dinero, pero no lo declara porque no llega al 1000. No hay obligación ninguna en declarar tus impuestos, tus horas de trabajo, lo que cobras cuando no llegas a 1000 al año. Bueno, hay que tener eso en cuenta. Todo lo que llega a 1000 y a más hay que declararlo. Y el IVA, las declaraciones del IVA, solo lo tienes que hacer si tu empresa o tú estás cobrando más de 85.000 al año. Vale, eso es muchísimo dinero y la mayoría de la gente pues no llega a eso. Ni empresas, algunas empresas no llegan a 85.000 al año. La mía no llega, eso te gana. Así que bueno. Y... vale. Entonces el Revenue and Custom, el website del gobierno explica que tú eres autónomo cuando tú administras la empresa por cuenta propia, tú mismo la administras y asumes toda la responsabilidad por su suceso o por su fallazo, ¿vale? Porque falle o porque suceda, es toda responsabilidad tuya. Y bueno, y tienes varios clientes a la vez. Puede ser un servicio o puede ser la venta de productos, pero
Eres autónomo cuando la empresa es responsabilidad tuya completamente, si falla, si va bien, pero también que tengas clientes, muchos clientes o al menos 2 clientes a la vez. Eso es una empresa. Y también te considera un autónomo cuando puedes decidir dónde trabajar, cómo trabajar y cuándo trabajar, cuándo haces tu trabajo. ¿Vale? Y también puedes ser autónomo cuando puedes contratar a otras personas para trabajar para ti, para ayudarte a trabajar. Sí, yo como autónoma, como agente, yo puedo pagarle a una persona para que me haga la contabilidad, los libros, ¿no? Eso también considerarse como una persona autónoma. Ok, ¿dónde está? Bueno, y habla un poco sobre los precios que cobras cuando tú eres responsable por concluir cualquier trabajo a tu tiempo, como quieras, y tú cobras un precio fijo por ese trabajo, eres una persona autónoma. Y muchas de esas características que hemos hablado ahora también se aplican a las empresas limitadas. O sea, la única diferencia entre una empresa limitada y una persona autónoma es una diferencia, no hay diferencia, o sea, es lo mismo, pero tú como una persona autónoma que no tiene una empresa, tú, eso, no tienes una empresa registrada, pero tú eres la empresa. Yo sé que eso puede sonar muy confuso, pero en Londres funciona así, en el Reino Unido funciona así. Pero a la vez puedes tener una empresa. Por ejemplo, en mi caso, yo soy autónoma y tengo una empresa. Entonces, sí, soy autónoma por todos los lados. Pero a la vez también tengo un trabajo con contrato. Yo soy empleada y a la vez tengo mi empresa y a la vez soy autónoma. Parece un montón de cosas, pero no es. Sencillamente, la diferencia es cuando tienes una empresa registrada y la registras como una empresa limitada, tienes unas responsabilidades, de las cuales vamos a hablar la próxima semana. Y cuando no tienes una empresa registrada y no la llamas limitada, eres tú como individuo que estás cobrando por ciertos servicios, eres igualmente autónomo aquí en el Reino Unido. Y bueno, y aquí ahora lo dice, lo que yo decía, que puedes ser autónomo y a la vez empleado, ¿vale? Por ejemplo, puedes trabajar por un empleador durante el día y por la noche administras tu propia empresa online, vendes cosas o atiendes a la gente, como sea. Y bueno, luego te enseña cómo averiguar si eres autónomo o no. Tienen como la página del gobierno que voy a poner abajo. Ya todo el mundo lo conoce aquí en Londres, yo creo, que en Inglaterra. Pero bueno, es importante volver a recordarle a la gente cómo hacer las cosas. Otra cosa importante, todo lo que estoy hablando lo voy a poner en nuestro website, wonderwoman.net. Y luego podrás, pues, coger los links que necesitas para entrar y ver lo que estoy diciendo. Igual, yo siempre digo, estas informaciones yo las doy en español o portugués, pero cuando vas al website del gobierno está en inglés o en, ¿cómo se llama lo que hablan en otro idioma, dialecto que tienen ellos allí hacia el norte, ¿vale? Que ahora mismo no me acuerdo el nombre. Entonces, si necesitáis más información o si necesitáis ayuda porque no entendéis el idioma o porque no hablas el idioma, podéis entrar en contacto con nosotras mediante wonderwoman.net, mediante nuestro canal de YouTube, en el Facebook, en el Instagram o en el Twitter, y estaremos contestando vuestras preguntas completamente gratis, perdona. Pero bueno, si necesitamos pues hacer un servicio específico, allí cobramos. Eso siempre lo digo porque mucha gente cree que los servicios son gratis. Los servicios no, pero la información sí, ¿vale? Porque queremos que toméis decisiones sabias estando informadas. La gente no puede tomar decisiones sabias si no están informadas y si no sabe lo que están haciendo. Vale, entonces dice aquí que tú puedes ser considerado un comerciante único o un comerciante si vendes productos o servicios. Si estás negociando, eres un autónomo. Bueno, y luego repito lo mismo, así que no voy a decirlo otra vez. ¿Vale? Y... Y lo vuelvo a repetir, como ya he dicho, el gobierno hace la cuestión que la gente lo entienda una y otra vez. Eres un comerciante único, eres un autónomo cuando administras tu propia empresa como individuo y trabajas por cuenta propia. Esa es la diferencia.
Tienes una empresa limitada cuando registras una empresa y la pones limitada delante, y luego tienes ciertas responsabilidades que tienes que cumplir porque obviamente se llama una empresa limitada y tienes que cumplir esas responsabilidades con el gobierno, ¿vale? Ok, cuando eres un comerciante único y administras tu empresa por cuenta propia, puedes mantener todos los lucros de tu empresa. O sea, después de pagar los impuestos, todo el dinero que queda es tuyo. Pero tú eres personalmente responsable por cualquier cosa que pueda pasar en la empresa. Las pérdidas económicas, eres responsable por las deudas causadas por tu empresa como autónomo, y también tienes que seguir ciertas reglas como administrador en tu empresa, ¿vale? Tienes que averiguar tu cuenta si no tienes aún la certeza, bueno, puedes averiguar con el gobierno, perdona, si no tienes aún la certeza si eres autónomo, si tienes una empresa. Puedes averiguar con ellos y saber si eres autónomo para que puedas responsabilizarte o sea, ponerte aparte de las reglas que tienes que cumplir como comerciante único. Y bueno, si estás cobrando más de 1.000 pounds al año, ¿vale? Imagínate que entre el el 5 de abril del año 2018 hasta el 5 de abril del año 2019 has estado trabajando, no tienes un contrato, pero has cobrado más de 1.000 durante ese periodo de tiempo, eres un comerciante único, eres un autónomo, tienes que declarar ese dinero al gobierno. No te van a quitar nada porque aquí el gobierno no cobra impuestos sobre ningún dinero o sea, ningún lucro que hagas hasta 10.000. ¿Vale? Por lo menos el primer año que entras en el Reino Unido, el primer año. Después de eso ellos tienen otra forma de cobrarte los impuestos. Pero si has cobrado 1.000 en un año de trabajo, tienes que declararlo. Eres un comerciante único, eres un autónomo, ¿vale? Y si no obviamente no lo declares, más tarde puede ser que te caiga una multa en casa porque no lo sabes, no lo estabas declarando. Vale, y eso ya está. Tus responsabilidades como autónomo son mantener registros de ventas y despesas de tu empresa, enviar la declaración de impuesto, hacer la autoevaluación todos los años. Como autónomo o comerciante único, tú tienes que entrar en el website del gobierno, creas un perfil o una cuenta, creas una cuenta donde puedes poner lo que entra en tu empresa, lo que sale, los gastos, todo lo que estás gastando con la empresa y todo lo que está entrando y los lucros que te quedan. Todos los años tienes que hacer eso. El plazo máximo para hacerlo es el 31 de octubre. Si no lo haces hasta allí, tienes una multa, ¿vale? Pero tienes que hacer eso todos los años y tienes que pagar los seguros nacionales de clase 2 y de clase 4. Ese es el National Insurance Number. La gente que tiene contrato de trabajo no pagan, o sea, sus impuestos y sus descuentos son hechos automáticamente por la empresa por la cual trabajan y por el gobierno. Pagan el seguro nacional, que es el National Insurance Number, directamente les sale, o sea, lo que entra en su cuenta es el líquido, es lo líquido que han cobrado del mes. Pero tú como empresario, empresario, como comerciante único y como se me va la palabra siempre. Y como autónomo tienes que declararlo tú, ¿vale? Porque ellos no saben qué es lo que estás haciendo con el dinero. Ellos no saben cuánto has cobrado de verdad. Entonces tienes que hacerlo tú honestamente y decirles cuánto estás cobrando, qué es lo que has gastado, el combustible, o sea, la comida, el transporte, lo que sea. Tienes que ponerlo tú y ellos de allí van a reducir tus impuestos y las tasas y el resto es tuyo, es tu lucro y puedes usarlo como quieras. Necesitas empezar, vale, eso lo tendría que haberlo dicho al principio, pero lo primero que necesitas hacer es solicitar el National Insurance Number cuando llegas aquí al Reino Unido. Lo he dicho en otros videos. Llegas aquí, lo primero que haces es coger este número. Este número no te da ningún derecho a nivel de estatuto de inmigración, pero te da el derecho a pagar, o sea, te da el deber. Tienes que pagar tus impuestos a través de ese número y te da el derecho de cobrar tu jubilación aquí en el Reino Unido, porque por ahí descuentan tus tasas, ¿vale? El Seguro Nacional
y eso. Y tienes que registrar para el IVA, como decía yo antes, si el volumen del negocio es superior a 85.000 al año. ¿Vale? Tienes que registrarte voluntariamente si es adecuado para tu negocio. Por ejemplo, imagínate que la gente a la cual ofreces servicios tienen el número de IVA, ellos declaran el IVA. A ti te conviene hacerlo, ¿por qué? Porque vas a cobrar una parte de ese IVA, ¿vale? Pero si la gente a la cual da servicios, yo por ejemplo, doy servicios a individuos y la mayoría de individuos, la mayoría no tiene el IVA, no declara el IVA, entonces no me hace falta declararlo. Pero si tengo que dar servicio a una empresa pequeña, aunque sea pequeña, para que cobra más de 85.000 al año y declaran el IVA, me conviene hacer lo mismo, porque voy a coger un poco de ese dinero también. Voy a disfrutar de ese dinero. Mi portugués y mi español se intercalan muchísimo, lo siento. Entonces, decía yo, la industria de construcción es distinto, es muy importante y el gobierno lo deja claro, que tienes que registrarte en el Revenue and Custom para la industria, o sea, es un programa especial de industria de construcción, si estás trabajando en la construcción, y serías como, ¿cuál es la palabra en español? Yo no sé cuál es la palabra en español y portugués, pero es como subempreiteiro. Yo creo que se dice así en portugués, pero en español no sé. Yo creo que es subcontractario, no tengo la certeza. Y vas a nombrar la empresa. Y, o sea, vas a decir la empresa que te está contratando como subcontratar, ¿vale? Y igual vas a pagar tus impuestos mediante tu National Insurance Number y el UTR Number. El UTR Number es el número único especial, número de referencia único que te da el gobierno para que igualmente puedan cobrar tus impuestos desde ese número. Yo lo explicaré más adelante o en un otro video porque, bueno, no es mucha cosa, la verdad, para explicar sobre eso. Lo digo ahora, mejor lo explico ya en este video. Y creo que es eso, yo creo que básicamente es eso que he hecho yo. Vale, nomeando tu empresa. No nos toca eso porque no tenés una empresa. Bueno, puedes nomear tu nombre. Te van a tener a ti como la empresa. Tu nombre sería... tu nombre sería... la empresa. Pero estoy mirando aquí qué información más te puedo dar que sea importante sobre las empresas aquí, ¿vale? Entonces, ya, sí, puedes nomear tu nombre, puedes tener tu nombre como el nombre de tu empresa si estás trabajando por cuenta propia. Entonces no hace falta mucho, pero no puedes nomear tu empresa como limitada o como pública limitada. ¿Por qué? Porque no eres una empresa limitada, eres una persona que ofrece servicios a ciertas personas y ha decidido declarar las horas que está cobrando, ¿vale? Y creo que es eso, sí. Solo voy a hablar un poco sobre el UTR number, porque tengo que cómo registrar, cómo trabajar de otras formas. Por cuenta propia, pero no vamos a hablar de eso ahora, vamos a hablar en otro video. Hemos ido súper lejos ya son media hora que hemos estado hablando. Y no nos conviene porque es mucho tiempo, no quiero aburrir a nadie. Pero hoy hemos hablado de cómo hacer tu empresa, o sea, cómo declarar lo que estás cobrando, las horas que estás cobrando. Yo miro así ya, pero yo creo que es así. Las horas que estás cobrando ofreciendo servicios o productos a las otras personas, aunque no seas una empresa, pero como persona, como individuo, te conviene declarar eso al gobierno, ¿vale? Y luego sobre el UTR number, para terminar, ¿qué es lo que hay que decir? La verdad que no hay mucho, pero lo tengo aquí y quiero decírtelo para que lo sepas, lo que es el UTR number. Yo te lo puedo decir personalmente, el UTR number, aquí, es un número de 10 dígitos que te da el gobierno para... ¿Dónde está? Para que ellos puedan, pues, conocer, es como si fuera tu empresa, para saber, para conocer tu empresa. Uy, ¿qué le pasa a esto? Perdonadme, que me mueble se vuelve loca.
para que puedan identificarte. Es una forma de identificarte. Tienes tu National Insurance Number, ese número de seguro nacional sirve sencillamente para que pagues para que el gobierno sepa cuántos años ha estado, o sea, cuántos años ha estado pagando los impuestos para que puedan a partir de allí pagarte la jubilación. Y luego el UTR number es un número único de identificación que te dan como empresa para que puedas pues igualmente pagar tus impuestos, pero te registran allí, te tienen identificado allí, ¿vale? Si me has cortado el video. Para que te den el número de UTR number tienes que entrar en contacto con Revenue Custom y ellos te van a fornecer el número y te van a registrar como comerciante único o como autónomo. ¿Cómo se hace? Hay que llamarles, ellos te hacen registro por teléfono o te dan indicaciones de cómo hacerlo por internet, hacerlo online en la website del gobierno. Pero lo primero que necesitas hacer es abrir el website del gobierno y registrarte como registrar para una cuenta personal o una cuenta de impuestos. Son cosas distintas. Si estás registrando como una persona personalmente para que veas tus beneficios o para que veas en qué ha cogido el gobierno tus descuentos. Como una persona que está empleada por una empresa, puedes hacerlo, ¿vale? Y te conviene hacerlo. Todo el mundo debería tenerlo porque te hace la vida más fácil para comunicar con el gobierno. Si estás registrándote como autónomo, es una otra cuenta distinta. Digamos que el objetivo es el mismo, pero es distinto, ¿vale? Entonces te conviene hacer ese número. Y bueno, es todo por hoy. Yo voy a bajar este video y voy a hablar un poco de lo mismo pero en portugués porque el video del martes fue súper largo y la gente yo creo que se aburrió. Pero bueno, es todo por hoy. Yo espero que esta información sea súper útil. Si es útil para ti y crees que hay una persona para la cual puede ser útil, no te olvides de compartir, puedes comentar, hacer más preguntas, cosas que quieras saber sobre cómo vivir en el Reino Unido, trabajo, beneficios, todo lo que te haga falta. Puedes entrar en contacto con nosotros mediante el wonderwoman.net, mediante nuestra página de Facebook, Instagram y también del Twitter. Muchas gracias por asistir a nuestro vídeo y nos vemos la próxima semana. Adiós.